Azteca, de Gary Jennings. Sexta parte. Sexta pars. Creo que recuerdo todos los incidentes de cada uno de los días de aquella primera expedición, de ida y de vuelta. En las últimas jornadas no llegué a darle importancia a las menores calamidades, y aún a algunas mayores, como los pies ampollados y las manos encallecidas. Al tiempo enervantemente caliente o dolorosamente frío, o algunas veces a las náuseas provocadas por los alimentos que comí y las aguas que bebí, y que también me provocaron retortijones, o a la no poca frecuente necesidad de no poder encontrar ni comida ni agua. Aprendí a insensibilizarme, como un sacerdote drogado en trance, para endurecerme hasta tal grado que no llegara ni siquiera a notar la cantidad de días tristes y caminos en los cuales nada pasaba en lo absoluto. Cuando no había nada que hacer más que seguir adelante a través del campo, en donde no había ningún interés de color o variedad. Pero en esa primera jornada, simplemente porque era la primera, cada uno de los objetos o cualquier cosa que ocurriera tuvo interés para mí. Aún las fatigas e incomodidades usuales, y concienzudamente anotaba cada noche con mis palabras pintadas todo lo que acontecía en la expedición. Tengo la esperanza de que esos papeles de corteza doblados fueran útiles y aprovechables al venerado orador Ahuitzotl, a quien se los entregué cuando regresamos. Seguramente que encontró porciones de ellos difíciles de descifrar, debido a que sufrieron los embates del tiempo, inmersiones en las corrientes que vadeábamos y siendo muy a menudo ensuciados por mi propio sudor. Puesto que Ahuitzotl tenía considerablemente más experiencia como viajero que yo en aquel tiempo, probablemente también debió de haber sonreído ante muchas de mis narraciones ingenuamente ensalzadas más de lo ordinario, y obviamente elaboradas. Sin embargo, aquellas tierras extranjeras y sus gentes ya han empezado a cambiar, incluso hace mucho tiempo, cuando las incursiones de los Posteca y otros exploradores llevaron a ellos artículos, trajes, ideas y palabras que ellos jamás habían conocido antes. Hoy en día, con sus soldados españoles, sus colonos, sus misioneros destruyendo todo por todas partes, no dudo que esas regiones y sus culturas hayan cambiado tanto que ni ellos mismos podrían reconocerse. Así, me sentía muy feliz al pensar que esas cosas, ya poco duraderas que yo verifiqué en mi vida pasada, las he dejado registradas para los futuros estudiosos, de cómo eran esas otras tierras, y cómo era su gente en los años en que ellos todavía eran completamente desconocidos para el resto del mundo. Si al contarles esta primera jornada, mis señores, encuentran algunas de las descripciones o paisajes, personas o sucesos fastidiosamente insubstanciales y con vagos detalles, ustedes pueden achacarlo a mi limitada vista. Si por otro lado, vívidamente les describo algunas otras cosas que pueden suponer que yo no podría haber visto, entonces se darán cuenta de que estoy dando detalles que recolecté en viajes posteriores a lo largo de esa misma ruta, cuando tuve la oportunidad y facilidad de ver más de cerca y más claramente. En una larga jornada, siguiendo caminos difíciles y fáciles, una hilera de hombres cargados podían hacer por término medio cerca de 5 largas carreras entre el amanecer y el oscurecer. Nosotros cubrimos solo la mitad de esa distancia en nuestro primer día de marcha, simplemente cruzando el largo camino hacia Coyohuacán,
hacia el sur de la tierra firme, y deteniéndonos allí para pasar la noche antes de que el sol se ocultara, ya que al día siguiente la caminata no sería fácil. Como ustedes saben, esa parte del lago yace en una cuenca cóncava. Para poder salir de allí hacia cualquier dirección, se tiene que escalar y bajar sobre sus laderas, y las montañas hacia el sur, más allá de Coyohuacán, son las más escabrosas de todas las que circundan esa cuenca. Hace algunos años, cuando los primeros soldados españoles llegaron a esta nación, y yo había logrado por primera vez entender y hablar un poco de su lenguaje, uno de ellos, viendo una fila de tamémine, fatigados bajo el peso de su carga, sostenida en sus espaldas por las bandas colocadas alrededor de sus frentes, me preguntó: ¿por qué, en nombre de Dios, vosotros, estúpidos brutos, no habéis pensado nunca en inventar una rueda? Entonces yo no estaba muy familiarizado con el nombre de Dios, pero sabía perfectamente lo que era una rueda. Cuando era un niñito, tuve un armadillo de juguete hecho de barro, del que tiraba con un cordón. Puesto que las piernas del armadillo no se podían hacer de tal manera que éste pudiera caminar, el juguete estaba montado sobre 4 ruedecitas de madera para que pudiera moverse. Le dije eso al español y él me preguntó: «Entonces, por todos los diablos, ¿ninguno de vosotros utiliza ruedas para transportar como las de nuestros cañones y arcones?» Yo pensé que esta era una pregunta bastante tonta, y se lo dije, y recibí un golpe en mi cara por insolente. Sí, conocíamos la utilidad de las ruedas, ya que habíamos movido cosas extremadamente pesadas como la piedra del sol, rodándolas sobre troncos puestos debajo y encima de ellas. Pero aun en nuestros pocos caminos bien aplanados, o en nuestros pocos caminos mejor pavimentados, esa clase de ruedas hubieran sido inútiles para el trabajo de los lanchones. Tampoco había en estas tierras ninguna clase de animales como sus caballos, muías, bueyes y burros, que pudieran tirar de los vehículos con ruedas. Nuestras únicas bestias de carga éramos nosotros mismos, y un tamemi bien musculoso podía cargar cerca de la mitad de su propio peso por una distancia larga sin fatigarse. Si él hubiera puesto su carga sobre ruedas para empujarla, simplemente hubiera agregado un peso extra a su carga con las ruedas, y éstas hubieran venido a ser un gran estorbo en terreno abrupto. Ahora, por supuesto, sus españoles han hecho muchos más caminos y sus animales hacen el trabajo mientras los conductores de yuntas cabalgan o caminan sin ninguna carga, siendo muy fácil para ellos. Yo les concedo que una procesión de 20 vagones pesados tirados por 40 caballos vale la pena de verse. Nuestro pequeño grupo de 3 mercaderes y 12 esclavos seguramente que no se vería tan impresionante, pero nosotros transportábamos todas nuestras mercancías y la mayoría de las provisiones que necesitábamos para la jornada sobre nuestras propias espaldas y piernas, al menos con 2 ventajas. No teníamos que cuidar y alimentar a un hato de animales voraces, y nuestro medio de transporte nos hacía más fuertes cada día. En verdad, la dura guía de Glotón de Sangre nos hizo a todos endurecernos más de lo necesario para nuestras diligencias. Aún antes de dejar Tenochtitlán, y cada noche cuando hacíamos un alto a lo largo del camino, él guiaba a los esclavos, a Coscatl y a mí, cuando no estábamos ocupados en otras cosas, a practicar con las jabalinas y las hondas que todos llevábamos. Él mismo portaba un formidable arsenal personal de hondas, lanza larga, jabalina y tiradardos, una larga macuahuitl y un cuchillo corto, un arco y una aljaba llena de flechas. No fue difícil para Glotón de Sangre
convencer a los esclavos de que serían mejor tratados por nosotros que por cualquier bandido que quisiera liberarlos, y que por esa buena razón debían ayudarnos a repeler a los que pudieran atacarnos, y les enseñó cómo. Después de haber pasado la noche en Coyohuacán, nos volvimos a poner en marcha muy temprano a la mañana siguiente, porque Glotón de Sangre había dicho: debemos cruzar las tierras malas de Cuicuilco antes de que el sol esté en lo alto. Ese nombre significa el lugar del dulce cantar. Y quizás fuera así ese lugar en algún tiempo, pero ya no lo era. Ahora es un estéril lugar de roca gris negra, de olas que se agitan en su lecho pedregoso y se hinchan sobre la porosa roca marcada. Por su apariencia, pudo haber sido una espumosa cascada que se volvió dura y negra por la maldición de un hechicero. En la actualidad, es un torrente seco de lava del volcán Xitli, que ha estado muerto por tantas gavillas de años que solo los dioses saben cuándo hizo erupción y borró el lugar del dulce cantar. Se ve que obviamente fue una ciudad de algún tamaño, pero nadie sabe qué gente la construyó y vivió allí. El único edificio visible que queda es una pirámide, la mitad de la cual está enterrada bajo la profunda orilla de la lava lisa. No está hecha sobre un cuadrado, como esas que nosotros los mexica y otras naciones han construido, en franca imitación de las de los tolteca. La pirámide de Cuicuilco, o lo que se alcanza a ver de ella, es una pila cónica circundada por terrazas. La expuesta superficie negra, cualquier que haya sido su dulzura y su canción alguna vez, no es ahora un lugar como para pasar mucho tiempo durante el día, ya que sus rocas porosas de lava succionan el calor del sol y exhalan 2 o 3 veces más ese calor. Incluso en el frío tempranero de aquella mañana, hace ya mucho tiempo, esa tierra hacia el occidente no era un lugar placentero para ser atravesado. Nada, ni siquiera hierbajos crecían allí. No se escuchaban los trinos de los pájaros, y lo único que se oía era el clamor de nuestros pasos, fuerte y reverberante, como si camináramos sobre una gran jarra de agua vacía que fuera partida por gigantes. Pero por lo menos, durante esa parte de la jornada, caminamos en línea recta. El resto del día lo pasamos subiendo la montaña, encorvados por el esfuerzo, o bajándola por su costado para luego volver a escalarla y encorvarnos nuevamente para subir la siguiente montaña, y la siguiente, y la siguiente. Por supuesto que no había ningún peligro o una dificultad verdadera a nuestro paso por esas primeras extensiones, ya que estábamos en la región en que iban todas las rutas de comercio que convergían al sur de Tenochtitlán, y multitudes de viajeros anteriores habían dejado su trazo bien marcado y firmemente estampado. Sin embargo, para una persona inexperta como yo, allí estaba el sudor escurriendo, el dolor de espalda, los pulmones esforzándose en esa desagradable faena. Cuando al fin nos detuvimos para pasar la noche en el valle alto del pueblo de los Xochimilca, aún Glotón de Sangre estaba tan fatigado que solo nos obligó a hacer una práctica superficial de armas. Luego él y los otros comieron sin mucho apetito y se acostaron sobre sus petates. Yo lo hubiera hecho también, excepto por el hecho de que un grupo de posteca, que de regreso a casa pasaba también allí la noche y parte de sus jornadas habían sido a lo largo de algunos caminos que yo intentaba tomar. Así es que sostuve mis párpados abiertos el tiempo suficiente como para conversar con el postecat que estaba al mando del grupo, un hombre de mediana edad, pero todavía fuerte. Su grupo componía una de las mayores expediciones, con cientos de cargadores, y protegidos por una cantidad igual de guerreros mexica. Así es que estoy seguro de que miró el nuestro con tolerante desdén, pero fue lo suficientemente bondadoso con un principiante como yo.
me dejó desdoblar mis rudos mapas y corrigió muchos detalles de ellos, que eran vagos o que contenían errores, y marcó en ellos los lugares en donde podríamos encontrar agua potable y otras cosas igualmente útiles. Entonces me dijo: nosotros hicimos un comercio muy provechoso por cierta cantidad del precioso colorante carmín de los Zapoteca, pero oí un rumor de un colorante todavía más raro, el púrpura, algo descubierto últimamente. Yo le dije: no hay nada de nuevo acerca del color púrpura. Un bello y permanente púrpura, dijo él pacientemente. Uno que no se decolora o se vuelve de un verde feo. Si este colorante verdaderamente existe, será reservado únicamente para la alta nobleza. Vendrá a tener más valor que el oro o las plumas de Quetzal y Ótotl. ¡Ah! Un púrpura permanente, dije inclinando la cabeza. Es cierto, nunca antes se ha conocido. En verdad que podrá ser vendido a cualquier precio que uno pida. Pero, ¿usted no buscó de dónde provenía ese rumor? Él negó con la cabeza. Es una de las desventajas de un grupo numeroso. No puede alejarse prácticamente de las rutas ya conocidas y seguras, o separarse en porciones a la aventura. Hay un gran peligro substancioso en ir a cazar lo insubstancial. Mi pequeño grupo podría ir hasta ese lugar, insinué. Él me miró por un espacio de tiempo. Luego se encogió de hombros. Pasará mucho tiempo antes de que yo vuelva a esos lugares otra vez. Se inclinó sobre mi mapa y apuntó con su dedo un lugar en particular cerca de la costa del Gran Océano del Sur. Fue aquí, en Tehuantepec, en donde un mercader zapotécatl me habló sobre ese nuevo colorante. No me dijo mucho, solo mencionó un pueblo llamado los Chontaltin, gente feroz e inaccesible. Su nombre significa solamente los desconocidos. ¿Y qué clase de pueblo podría llamarse a sí mismo los desconocidos? Mi informante también mencionó caracoles. ¡Caracoles! Yo le pregunto a usted. Caracoles y desconocidos. ¿Tiene eso algún sentido? Pero si quiere correr el riesgo con tan pequeña evidencia, joven, le deseo muy buena suerte. A la siguiente tarde, llegamos a un pueblo que era, y todavía es, el más bello y hospitalario de las tierras tlahuica. Está situado en una planicie alta, y sus edificios no están construidos confusamente, sino separados unos de otros por árboles, arbustos y otra clase de plantas muy bellas. Por esta razón, el pueblo era llamado rodeado de floresta o Cuauhnáhuac. A este nombre melodioso, sus compatriotas, con su lenguaje turbio, lo distorsionaron al ridículo y derogativo Cuernavaca, y espero que la posteridad nunca se lo perdone. El pueblo, las montañas que lo circundaban, el aire puro y su clima, todo esto había sido una invitación para que Cuauhnáhuac fuera siempre el lugar de veraneo favorito de los opulentos nobles de Tenochtitlán. El primer Moctezuma mandó construir para él un modesto palacio de campo en las cercanías, y otros gobernantes mexicas sucesivamente lo fueron alargando y agregando más edificios al palacio, hasta que en tamaño y lujo llegó a rivalizar con cualquiera de la capital, y mucho más que ellos en la extensión de sus bellos jardines y prados. Tengo entendido que su capitán general Cortés se ha apropiado de él, para hacer su propia residencia señorial. Quizás sea yo disculpado por ustedes, reverendos frailes, si hago notar malignamente que el solo hecho de que él se haya asentado en Cuauhnáhuac sea la única razón legítima por la cual se ha falseado el nombre del lugar. Ya que nuestro pequeño grupo había llegado un poco antes de la puesta del sol,
no pudimos resistir la tentación de quedarnos y pasar la noche entre las flores y las fragancias de Cuanáhuac. Sin embargo, nos levantamos antes que el sol, y con prisa dejamos atrás lo que quedaba de esa tierra. En cada uno de los lugares en que nos detuvimos, encontramos posada para los viajeros, en donde nosotros, los tres que guiábamos el grupo, o sea, Glotón de Sangre, Coscat y yo, nos habían dado cuartos separados para dormir, moderadamente confortables, mientras que nuestros esclavos eran amontonados en un largo dormitorio lleno ya de otros cargadores roncando. Nuestros bultos de mercancía eran guardados dentro de habitaciones aseguradas y bien custodiadas, y nuestros perros eran dejados en el patio de atrás de la cocina, en donde se tiraban los desperdicios para que allí encontraran su comida. Durante los 5 días que llevábamos viajando, todavía estábamos dentro del área en que las rutas comerciales hacia el sur convergían hacia o fuera de Tenochtitlán. Así es que había muchos albergues situados convenientemente para cuando los viajeros se detuvieran a pasar la noche. Además de proveer refugio, provisiones, baños calientes y aceptables comidas, cada una de esas posadas también alquilaba mujeres. No habiendo tenido ninguna mujer por más de un mes más o menos, hubiera podido estar interesado en ese servicio. Pero todas esas maátime eran tan feas que no me interesaron, y de todas formas ellas no deseaban acostarse conmigo, sino que dedicaban sus guiños y sugestivos gestos a los miembros de las caravanas que regresaban. Glotón de Sangre me explicó. Ellas esperan seducir a los hombres que han estado por largo tiempo viajando por los caminos, y a quienes ya se les ha olvidado cómo es una mujer bonita, y que además ya no pueden esperar a llegar a Tenochtitlán para conseguir a las más bellas mujeres. Tú y yo quizás estemos lo suficientemente desesperados como para tener una Maatitl de estas a nuestro regreso. Pero por ahora yo sugiero que no gastemos ni nuestro dinero ni nuestra energía. Habrá mujeres a donde vamos, y ellas venderán sus favores por cualquier chuchería, y a muchas de ellas son muy bellas. Ayo, espera poder regocijar tus ojos y tus sentidos con las mujeres de la gente nube. En la mañana número 6 de la jornada, nos encontramos en el área en donde las rutas comerciales convergen. En algún momento de aquella misma mañana, cruzamos una invisible frontera y entramos en las tierras empobrecidas de los Mixteca, o los Tianú, como ellos mismos se llamaban, hombres de la tierra. Si bien esa nación no era enemiga de los mexica, tampoco inclinaba a proteger a los viajeros posteca, ni advertía a su gente de no tomar una ventaja criminal sobre las caravanas mercantiles. Estamos en una nación en la que tenemos la posibilidad de encontrarnos con bandidos, previno Glotón de Sangre. Ellos se ocultan en las cercanías de los caminos, esperando emboscar a las caravanas cuando van o regresan hacia Tenochtitlán. ¿Por qué aquí?, pregunté. ¿Por qué no más hacia el norte, en donde las rutas se juntan y las caravanas son más numerosas? Por esa misma razón. Más atrás, las caravanas muy a menudo viajan en gran compañía y son demasiado grandes para ser atacadas, a menos de que lo sean con un pequeño ejército. En cambio aquí, las caravanas que van hacia el sur se dividen, y las que regresan no se encuentran ni se mezclan con las otras. En todo caso, nosotros somos una casa pequeña, pero un grupo de ladrones no nos ignorará. Así es que Glotón de Sangre se adelantó lejos de nosotros como una vanguardia. Coscatl me dijo que solo podía ver al viejo guerrero a la distancia, cuando cruzábamos lugares. En la mañana número 6 de la jornada,
Nos encontramos en el área en donde las rutas comerciales convergen. En algún momento de aquella misma mañana, cruzamos una invisible frontera y entramos en las tierras empobrecidas de los Mixteca, o los Tianú, como ellos mismos se llamaban, hombres de la tierra. Si bien esa nación no era enemiga de los mexica, tampoco se inclinaba a proteger a los viajeros posteca, ni advertía a su gente de no tomar una ventaja criminal sobre las caravanas mercantiles. Estamos en una nación en la que tenemos la posibilidad de encontrarnos con bandidos, previno Glotón de Sangre. Ellos se ocultan en las cercanías de los caminos, esperando emboscar a las caravanas cuando van o regresan hacia Tenochtitlán. ¿Por qué aquí?, pregunté. ¿Por qué no más hacia el norte, en donde las rutas se juntan y las caravanas son más numerosas? Por esa misma razón. Más atrás, las caravanas muy a menudo viajan en gran compañía y son demasiado grandes para ser atacadas, a menos de que lo sean con un pequeño ejército. En cambio aquí, las caravanas que van hacia el sur se dividen, y las que regresan no se encuentran ni se mezclan con las otras. En todo caso, nosotros somos una casa pequeña, pero un grupo de ladrones no nos ignorará. Así es que Glotón de Sangre se adelantó lejos de nosotros como una vanguardia. Coscatl me dijo que solo podía ver al viejo guerrero a la distancia, cuando cruzábamos lugares extremadamente anchos y llanos, libres de arbustos o árboles. Pero nuestro explorador no nos gritó ningún aviso para prevenirnos contra algún peligro, y así pasó la mañana. Mientras caminábamos detrás de él, casi oculto por el polvo del camino. Con nuestros mantos tratábamos de cubrirnos las narices y la boca a fin de protegernos del polvo, pero éste hacía que nos lloraran los ojos y nuestra respiración fuera difícil. Luego, el camino se elevó hacia un montecillo, y allí encontramos a Glotón de Sangre esperándonos sentado a la mitad de ese camino, con sus armas diestramente a ambos lados de él, sobre la hierba polvorienta, listas para ser usadas. Deteneos aquí, dijo quedamente. Ellos ya se han dado cuenta por la nube de polvo de que vosotros os estáis acercando, pero todavía no saben cuántos somos. Son 8 Tianú, y no son unos tipos muy delicados que digamos. Están agachados a la derecha del camino, por donde éste pasa entre unos árboles y hierba alta. Les daremos 11 de los nuestros, ya que si fuéramos menos, no habríamos podido levantar esa nube de polvo, y podrían sospechar algún truco, con lo cual sería muy difícil manejarlos. ¿Manejarlos? ¿Cómo?, pregunté. ¿Y qué quieres decir con darles 11 de los nuestros? Él hizo un movimiento para indicar silencio. Fue hacia lo alto de la elevación, se dejó caer en el suelo y reptó para mirar un momento. Luego se arrastró hacia atrás otra vez, se levantó y vino a juntarse con nosotros. Solo se pueden ver 4 ya, dijo, y resopló desdeñosamente. Un truco muy viejo. Es mediodía. Así es que los 4 pretenderán ser humildes viajeros mixteca, descansando a la sombra de los árboles y preparando un bocado para la comida del mediodía. Cortésmente nos invitarán a compartir su comida, y cuando todos seamos muy amigos, sentados juntos en su compañía cerca del fuego, con nuestras armas yaciendo a un lado, los otros 4, escondidos en las inmediaciones, se acercarán y ¡ya! Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Exactamente eso mismo. Imitar su emboscada, pero desde una distancia mucho mayor. Quiero decir que algunos de nosotros lo haremos. Déjame ver. 4, 10 y 6. Vosotros sois los más grandes,
y los que utilizáis mejor las armas. Quitaos los bultos y dejadlos aquí. Traed solo las lanzas y venid conmigo. Glotón de Sangre también dejó sus otras armas en el suelo, y solamente tomó su macuahuitl. Mixtli, tú y Coscatl, y todos los demás, id derechos hacia la trampa, como si no hubierais sido prevenidos. Aceptad su invitación, descansad y comed. Solamente no parezcáis muy estúpidos y confiados, o también sospecharán. Glotón de Sangre, suavemente, les dio ciertas instrucciones que no pude oír a los 3 esclavos. Luego 10 y él desaparecieron rodeando por un lado el montecillo, y 4 y 6 por el otro lado. Yo miré a Coscatl y nos sonreímos para darnos mutua confianza. A los 9 esclavos que quedaban, les dije: ya lo oísteis. Simplemente haced lo que os ordene, y no habléis ni una sola palabra. Vamos. Caminamos en una sola hilera, subiendo y bajando la cuesta hacia el otro lado. Levanté un brazo en señal de saludo cuando vimos a los 4 hombres. Estaban alimentando con astillas un fuego recién prendido. Quali potin sanenenque, nos dijo uno de ellos al aproximarnos. Bienvenidos, compañeros viajeros. Él habló en náhuatl y sonrió amigablemente. Dejadme deciros que hemos venido caminando muchas largas carreras a lo largo de este camino, y este es el único lugar con sombra. ¿Querréis compartirlo con nosotros y quizá también un poco de nuestra humilde comida? Sostenía por las orejas 2 conejos muertos. Descansaremos con mucho gusto, le dije, haciendo un movimiento para que el resto se acomodara como quisiera. Pero esos animales tan flacos difícilmente podrán alimentaros a vosotros 4. Varios de mis otros cargadores están cazando por los alrededores en este momento. Quizás nos traigan suficiente caza como para hacer una comida suculenta que vosotros podréis compartir con nosotros. El que había hablado cambió su sonrisa por una mirada ofendida y dijo reprochándome: nos tomas por bandidos ya que tan pronto hablas del número de tus hombres, y esa no es una forma muy amigable de hablar. Nosotros somos los que deberíamos estar preocupados, ya que solo somos 4 contra 11. Sugiero que todos nosotros pongamos nuestras armas a un lado, y pretendiendo la más pura inocencia, desligó y lanzó lejos la macuahuitl que llevaba. Sus 3 compañeros sonrieron e hicieron lo mismo. Yo también sonreí amigablemente y apoyé mi jabalina contra un árbol, haciendo una señal a mis hombres. Estos también pusieron ostensiblemente sus armas fuera de su alcance. Me senté cerca del fuego que habían hecho los 4 mixteca, 2 de los cuales estaban en esos momentos acomodando los cuerpos pelados de los conejos a través de ramas verdes y acomodándolos apropiadamente sobre las llamas. Dime, amigo, dije al que parecía ser el jefe, ¿cómo está el camino desde aquí hasta el sur? ¿Hay algún peligro del que nos podáis prevenir? En verdad que sí, dijo con sus ojos brillantes. Hay bandidos en las inmediaciones. La gente pobre como nosotros no tiene que temer nada de ellos, pero me atrevería a decir que vosotros lleváis mercancías de mucho valor. Deberías contratarnos para que os protegiéramos, dije. Gracias por la oferta, pero no soy lo suficientemente rico como para pagar una escolta armada. Mis cargadores y yo nos podemos proteger. Los cargadores no son buenos como guardias, y sin guardias es seguro que os robarán. Dijo eso con toda franqueza, exponiendo un hecho, pero luego habló con una voz engañosamente persuasiva.
tengo otra sugerencia. No arriesguéis vuestras mercancías por el camino. Dejadlas con nosotros para su salvaguarda, mientras vosotros viajáis sin ser molestados. Yo me reí. Yo creo, mi joven amigo, que nosotros podemos persuadirte de que esto sería lo mejor para tu propio interés. Y yo creo, amigo, que ahora es tiempo de llamar a mis cargadores que andan de cacería. Hazlo, se burló él. O permíteme llamarlos en tu lugar. Yo le dije, gracias. Por un momento me miró un poco perplejo, pero debió de haber decidido que todavía yo tenía la esperanza de escapar de su trampa con una simple bravata. Dio un fuerte grito y al mismo tiempo él y sus 3 compañeros tomaron sus armas. También en ese momento Glotón de Sangre, 4, 6 y 10 aparecieron simultáneamente en el camino, pero todos desde diferentes direcciones. Los Tian Nu se quedaron helados por la sorpresa, con sus espadas en alto, como si fueran unas de tantas estatuas de guerreros en acción. Una buena cacería, amo Mixtli, tronó Glotón de Sangre. Y veo que tenemos huéspedes, ven. Bien, traemos para dar y repartir. Dejó caer lo que traía cargando y lo mismo hicieron los esclavos. Cada uno de ellos dejó caer una cabeza humana cortada. Venid, amigos. Estoy seguro de que podréis reconocer una buena comida en cuanto la veáis, dijo Glotón de Sangre jovialmente a los bandidos que quedaban, quienes habían tomado una posición defensiva de espaldas a un árbol grande, aunque nos miraban temblando. Tirad vuestras armas, y no seáis tímidos. Venid y comed hasta hartaros. Los 4 hombres miraban nerviosos alrededor. Para entonces nosotros también ya estábamos armados. Brincaron del susto cuando Glotón de Sangre elevó su voz a un rugido. ¡Dije que tirarais las espadas! Ellos lo hicieron. ¡Dije que vinierais! Ellos se aproximaron hasta que los restos quedaron a sus pies. ¡Dije que comierais! Ellos retrocedieron, y después de recoger los restos de sus compañeros muertos, se dirigieron hacia el fuego. No sin cocinar, rugió despiadadamente Glotón de Sangre. El fuego es para los conejos, y los conejos son para nosotros. Dije comed. Así es que los 4 hombres se pusieron en cuclillas en donde estaban y empezaron a roer miserablemente. En una cabeza no cocinada hay muy poco que masticar, excepto los labios, las mejillas y la lengua. Glotón de Sangre dijo a nuestros esclavos: tomad sus macuáhuime y destruidlas. Después registrad sus bolsillos, a ver si llevan algunas cosas de valor que nos puedan servir. 6 tomó las espadas, y cada una a su tiempo las golpeó contra una roca hasta que las orillas de obsidiana quedaron hechas polvo. 10 y 4 buscaron entre las pertenencias de los bandidos, incluso dentro de la ropa que llevaban puesta. No había nada, excepto las cosas más indispensables para viajar: aperos de ocote y musgo seco para hacer fuego, varitas para limpiarse los dientes y cosas por el estilo. Glotón de Sangre dijo: esos conejos parecen estar ya listos. Empieza a trincharlos, Coscatl. Se volvió hacia los Tian Nu, que roían. ¿Y vosotros? Es descortés dejarnos comer solos. Así es que seguid comiendo todo el tiempo en que nosotros lo hacemos. Los 4 desdichados ya habían vomitado varias veces mientras comían, pero hicieron lo que se les mandó, tirando con sus dientes los restos cartilaginosos de lo que habían sido orejas y narices. Ese espectáculo era suficientemente repugnante como para que Coscatl y yo perdiéramos el apetito que pudiésemos haber sentido. Pero el viejo y duro guerrero
y nuestros 2 esclavos cayeron sobre los conejos, comiéndolos con avidez. Finalmente, Glotón de Sangre vino a donde estábamos sentados Coscatl y yo, dando la espalda a los que comían, y limpiándose con su mano callosa la boca grasienta, dijo: «Podemos tomarlos como esclavos, pero alguien tendrá siempre que estarlos vigilando contra cualquier alevosía que nos puedan hacer. En mi opinión, no vale la pena». Yo le dije: «Por lo que más quieras, mátalos. Se ven muy cerca de morir en estos momentos». «No», dijo pensativamente Glotón de Sangre, chupándose un diente. «Yo sugiero que los dejemos ir. Los bandidos no emplean corredores veloces o llamadores a lo lejos, pero tienen sus sistemas para intercambiar información acerca de las tropas que se deben evitar y de los viajeros que están listos para ser robados. Si estos 4 quedan libres para ir a esparcir su historia en todas partes, otra banda de ladrones se lo pensará al menos 2 veces antes de atacarnos». «Vaya que si se lo pensarán», dije al hombre que no hacía mucho tiempo se había descrito a sí mismo como un saco de huesos y viento. Así es que recuperamos los bultos de 4, 6 y 10 y las armas esparcidas de Glotón de Sangre, y continuamos nuestro camino. Los Tian Nu no se escaparon inmediatamente poniendo más distancia entre nosotros, sino que, enfermos y exhaustos, se quedaron simplemente sentados en donde nosotros los dejamos, demasiado débiles hasta para tirar lejos de sí las ensangrentadas y peludas calaveras cubiertas de moscas que todavía sostenían sobre sus rodillas. Ese día, a la caída del sol, nos encontramos en medio de un valle verde, placentero y totalmente inhabitado. Ahí no se veía ni una aldea o posada, ni siquiera un refugio hecho por la mano del hombre. Glotón de Sangre nos hizo seguir andando hasta que llegamos a un riachuelo de agua fresca, y allí nos enseñó cómo acampar. Por primera vez en toda la jornada, usamos nuestros aperos y yesca para encender fuego, y en él cocinamos nuestra comida de la noche, o por lo menos lo hicieron los esclavos 10 y 3. Luego sacamos de nuestros bultos las cobijas para hacer nuestras camas sobre el terreno. Todos estábamos conscientes de que allí no había muros alrededor del campamento, y ningún tejado sobre él, que no éramos ningún ejército numeroso para protegernos mutuamente, que allí solo estaba la noche y sus criaturas, todas ellas alrededor de nosotros, y que esa noche el dios viento de la noche soplaba fríamente. Después de haber comido, me paré a la orilla del círculo de luz que daba nuestro fuego, y miré hacia la oscuridad. Esta era tan profunda que aun si yo hubiera podido ver, no habría visto nada. No había luna, y sí alguna estrella, aunque eran imperceptibles para mí. No era como mi única campaña militar, en la que los sucesos nos habían llevado a mí y a otras a tierras extranjeras. A ese sitio yo había ido por mi propia voluntad, y allí sentí que estaba vagando sin saber el camino, sin consecuencia, y que de mi parte era más temerario que intrépido. Durante mis noches en el ejército, siempre había habido un tumulto de voces, ruidos y conmoción, el movimiento de una multitud alrededor. En esos momentos, teniendo detrás de mí la luz de un simple fuego de campamento, solamente escuchaba la palabra ocasional y el sumiso sonido que los esclavos hacían lavando los utensilios, alimentando el fuego y quitándoles el polvo a nuestros petates de dormir. El ruido provocado por los perros que se peleaban por los desperdicios de nuestra comida. Delante de mí, en la oscuridad,
No había traza de actividad ni de seres humanos. Yo podría haber mirado tan lejos como la orilla del mundo y no ver ningún otro ser humano o alguna evidencia de que alguno hubiese estado allí. Y lejos en la noche, delante de mí, el viento trajo a mis oídos solamente un sonido, quizás el más solitario que uno pueda oír, la audible y única ululación que se puede percibir desde muy lejos. El gemido del coyote que parece lamentar la pérdida de algo muerto o perdido. Rara vez en mi vida he sentido la soledad, aun estando completamente solo, pero aquella noche, parado allí, me sentí solo, tratando deliberadamente de soportar y sufrir lo que viniere, con mi espalda hacia el único pedazo alumbrado y caliente del mundo, y con mi rostro vuelto al destino negro, vacío y desconocido. En esos momentos, escuché que el Glotón de Sangre nos ordenaba: dormid completamente desnudos, como si estuvierais en casa o en cualquier habitación. Quitaos toda la ropa, o podéis estar seguros de que verdaderamente sentiréis el frío de la mañana. Coscatl habló, tratando de que el sonido de su voz fuera como si estuviera bromeando. Pero suponte que viene un jaguar y que tengamos que correr. Mirándolo fijamente, Glotón de Sangre le dijo: si viene un jaguar, muchacho, te puedo garantizar que correrás sin darte cuenta de si estás vestido o desnudo. De todas maneras, un jaguar comerá tus vestidos con el mismo gusto con que comería la tierna carne de muchachito. Quizás vio que a Coscatl le temblaban los labios, porque el viejo guerrero, apiadándose y riendo entre dientes, le dijo: no te preocupes, ningún gato se acerca al fuego de un campamento, y yo estaré pendiente de que éste siga ardiendo. Suspiró y añadió: es un hábito que no he podido dejar atrás a través de muchas campañas. Cada vez que el fuego disminuye, me despierto y lo alimento. No me encontré muy incómodo el enrollarme dentro de mis 2 cobijas con solamente algo áspero y mezquino apilado entre mi cuerpo desnudo y el suelo frío y duro, porque el último mes en mis habitaciones de palacio había estado durmiendo sobre el pétatl ligeramente acoginado de Coscatl. Durante ese mismo tiempo, Coscatl había dormido en mi cama bien acoginada, caliente y suave, y era evidente que se había acostumbrado a la comodidad. Aquella noche, mientras ronquidos y jadeos salían de las formas abultadas alrededor del fuego, lo oí que cambiaba de posición sin poder dormir, y volteándose de un lado a otro, tratando de encontrar una posición que le permitiera reposar, gimiendo suavemente cuando no podía encontrarla. Así es que al fin le susurré por encima: Coscatl, trae tus cobijas aquí. Él vino agradecido, y con sus cobijas y las mías hicimos una cama más gruesa y doble para cubrirnos. Esa actividad hizo que nuestros cuerpos desnudos, expuestos al frío, tuvieran un violento temblor. Nos apresuramos a meternos dentro de la cama improvisada, arrebujándonos juntos como si fuéramos platos sobrepuestos. La espalda de Coscatl arqueándose sobre mi cuerpo enconchado, y mis brazos alrededor de él. Gradualmente se nos fue quitando el temblor, y Coscatl murmuró: gracias, Mixtli, y pronto cayó en la respiración regular que da el sueño. Pero entonces yo no podía dormir. Mi cuerpo, calentando el suyo, hizo volar mi imaginación, pues no era como descansar al lado de otro hombre, en la forma en que los guerreros se amontonan unos contra otros para mantenerse calientes y secos, como en Tlaxcala. Y tampoco era como acostarse con una mujer, como yo lo había hecho la última noche en el banquete de los guerreros. No, era como en los tiempos en que yo me había acostado con mi hermana. En los primeros días
en que nos explorábamos, nos descubríamos y nos sentíamos el uno al otro, cuando ella no era más grande que ese muchacho. Yo había crecido mucho desde entonces, en muchos sentidos, pero el cuerpo de Coscatl, tan pequeño y suave, me recordaba lo que había sentido con Tsitsi, cuando se presionaba contra mí, en aquellos tiempos en que ella era todavía una niña. Mi tepuli creció y empezó a empujarse hacia arriba contra las nalgas del muchacho. Severamente, tuve que recordarme a mí mismo que aquel era un muchacho y de la mitad de mi edad. Sin embargo, mis manos también recordaban a Tsitsi, y sin mi consentimiento, se movieron reminiscentes a lo largo del cuerpo del muchacho. Los contornos todavía no musculosos o angulares, tan parecidos a los de una joven. La piel todavía no encallecida, la leve cintura y el regordete abdomen infantil, la suave división de las caderas, las piernas delgadas, y allí, en medio de las piernas, no había la protuberancia esponjosa o dura de las partes masculinas, sino algo liso invitando hacia adentro. Abracé a Coscatl otra vez contra de mí, sus nalgas acomodadas en mis ingles, mientras mi miembro se escondía entre sus muslos, entre el tejido del surco dejado por la suave cicatriz que muy bien pudiera haber sido un tepili cerrado. Para entonces ya estaba demasiado excitado para poder contenerme de lo que hice después. Esperanzado de hacerlo sin despertarle, empecé muy, pero muy suave a moverme. —Mixtli —susurró él muy sorprendido. Yo detuve mi movimiento y me reí. Quieta, pero trémulamente susurré. Después de todo, quizá debía haber traído una esclava. Él movió su cabeza y dijo soñoliento: —Si puedo servirte para ese uso. Y se pegó más íntimamente contra mí, apretando sus muslos sobre mi tepuli. Y yo reanudé mi movimiento. Después, cuando los dos nos dormimos, todavía enconchados, soñé con el ensueño enjollado de Tzitzitline, y creo que hice eso otra vez durante aquella noche, en el sueño con mi hermana, en la realidad con el muchachito. Creo que puedo entender por qué Fray Toribio ha salido tan abrupta y atropelladamente. Él ha de ir a enseñar el catecismo a la gente joven, ¿no es así? Me preguntaba a mí mismo si desde aquella noche llegaría a ser un cuilontli, y si en lo sucesivo solo anhelaría muchachitos. Pero esa preocupación no persistió por mucho tiempo. Al final de la caminata del siguiente día, llegamos a una aldea llamada Tlancualpican, que ostentaba una posada rudimentaria que ofrecía comidas, baños y dormitorios adecuados, pero solo les quedaba uno vacío para dormir. Yo dormiré con los esclavos, dijo Glotón de Sangre. Tú y Coscatl tomad la habitación. Yo sabía que mi rostro estaba colorado, porque me di cuenta de que debió de haber oído algo de lo que pasó la noche anterior. Quizás el insistente crujido de nuestro petate. Él vio mi cara y soltó una sonora carcajada. Después, dejando de reír, me dijo: así que es la primera vez que el joven viajero está largo tiempo fuera de casa, y en estos momentos él duda de su hombría. Movió su cabeza gris y rió otra vez. Déjame decirte una cosa, Mixtli. Cuando se necesita una mujer y no hay ni una disponible o ninguna que te guste, usa cualquier sustituto que quieras. Tengo experiencia en ese aspecto. En nuestras marchas militares, a través de las aldeas, los hombres que vivían allí enviaban a sus mujeres a esconderse. Así es que nosotros usábamos como mujeres a los guerreros capturados. ¿No
sé exactamente qué expresión tendría en aquellos momentos, pero él se rió de nuevo y me dijo: no me mires así. Mira, Mixtli, he conocido guerreros que han estado tan privados realmente de eso, que han utilizado animales que han sido dejados por el enemigo, como cachorros o cualquier clase de perros. Una vez en las tierras maya, uno de mis hombres clamó que había gozado con un tapir hembra, que había encontrado vagando en la selva. Supongo que para entonces me veía lo suficientemente aliviado, aunque todavía sonrojado, porque él concluyó: puedes sentirte contento de tener a tu pequeño compañero si él es de tu gusto, y si él te ama lo suficiente como para ser complaciente. Yo te puedo asegurar que la próxima vez que una mujer cruce por tu camino, encontrarás que tus urgencias naturales no han disminuido. Solo para estar seguro, hice la prueba. Después de haberme bañado y comido en la hostería, vagué hacia arriba y hacia abajo por 2 o 3 calles de Tlanquilpican, hasta que vi a una mujer asomada a la ventana y vi que volteaba la cabeza cuando yo pasaba de largo. Regresé y me acerqué lo suficiente para ver si ella me estaba sonriendo. Y sí, lo estaba. Aunque no era bonita, ciertamente que no era repugnante. No mostraba las señales que deja la enfermedad nanahua. No tenía salpullido en su rostro. Su cabello era abundante y no ralo. No tenía la boca llagada, ni ninguna otra parte de su cuerpo, según pude verificar pronto. Llevaba conmigo para ese propósito un pendiente barato de jade. Se lo di y ella me ayudó a saltar por la ventana, ya que su esposo estaba en la otra habitación durmiendo la mona completamente borracho, y así nos dimos cada uno más de una medida generosa de placer. Regresé a la hostería seguro de 2 cosas. Una, que no había perdido ninguna de mis capacidades, ni la de desear a una mujer, ni la de saber darle placer. Y la otra, de que en mi estimación, una mujer capaz e indulgente estaba mucho mejor equipada para el Dunemilistli que el más bello e irresistible muchacho. Oh, Coscatl y yo muchas veces dormimos juntos, después de aquella primera vez, siempre que nos encontrábamos en una posada en donde las habitaciones eran limitadas o cuando acampábamos al aire libre, y nos juntábamos para darnos mutua comodidad. Sin embargo, las veces subsecuentes que lo utilicé sexualmente fueron muy infrecuentes. Lo hice solo en aquellas ocasiones cuando, como dijo Glotón de Sangre, verdaderamente tenía urgencia de ese servicio. Y no había ninguna mujer o pareja preferible. Coscatl ideó varias formas de hacer el acto conmigo, probablemente porque su pasiva participación hubiera venido a ser aburrida para él. De esos actos no hablaré, y de todas formas las ocasiones finalmente cesaron, pero él y yo nunca dejamos de ser amigos íntimos durante los días de su vida, hasta que él decidió dejar de vivir. La estación seca era buena para viajar, con días cálidos y noches despejadas, si bien cuanto más nos aproximábamos hacia el sur, las noches se hacían lo suficientemente cálidas como para dormir a la intemperie sin cobijas. Y los mediodías eran tan calurosos que hubiéramos deseado andar sin ropa y dejar todo lo que cargábamos. Aquellas tierras que cruzamos eran muy hermosas. Algunas mañanas nos despertábamos en un campo de flores en las cuales las gotas del rocío del amanecer todavía brillaban. Un campo de joyas relucientes que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. Había flores de profusas variedades y colores, o solo de una misma clase. Algunas veces había esas flores altas y amarillas, grandes y esponjosas,
que siempre vuelven sus corolas hacia el sol. Conforme la alborada daba paso al día, nos movíamos a través de cualquier clase de terreno imaginable. Algunas veces era una floresta tan lujuriosamente cubierta de frondosas hojas y crecida maleza que nos intimidaba, cuyo suelo estaba tapizado de suave hierba, y en donde los troncos de los árboles estaban espaciados tan primorosamente como si un maestro jardinero los hubiese plantado en el jardín de un noble. O atravesábamos por un mar frío de helechos emplumados, o, invisibles unos de otros, atravesábamos pasando por grupos de cañas doradas y verdes, o de una maleza verde y plateada que crecía más alta que nuestras cabezas. Ocasionalmente teníamos que escalar alguna montaña, y desde su cumbre se podían ver a lo lejos otras montañas, disminuidos sus colores por la distancia, que iban desde el verde claro hasta el azul paloma. Sin importar quién fuera el hombre que encabezaba nuestra marcha, éste siempre se espantaba por los signos de vida, repentinos e insospechados, que existían alrededor de nosotros. Un conejo podía estar agazapado como una piedra sin movimiento, hasta que nuestro guía casi lo pisaba, y entonces, rompiendo su inmovilidad, huía lejos. O el hombre que guiaba podía alterarse similarmente con un chachalactli, faisán, que volando en silbante vuelo casi rozaba su rostro. O podía verse afectado por una bandada de codornices o palomas, o por un pájaro correcaminos que se alejaría lejos sobre sus patas, con largo paso peculiar. Muchas veces, un armadillo acorazado eludiría nuestro camino o un lagarto se reavivaría a través de nuestro paso. Y cada vez que nos encontrábamos más hacia el sur, los lagartos se convertían en iguanas, y algunas de ellas eran tan largas como lo alto de Cózcatl, con crestas coronadas de brillantes colores en rojo, verde y púrpura. Casi siempre había un halcón volando silenciosamente sobre nuestras cabezas, en círculos, observando ansiosamente por si algún pequeño gamo se asustaba a nuestro paso, moviéndose vulnerablemente. O un sopítotl, buitre, trazando silenciosos círculos, con la esperanza de que abandonáramos alguna cosa comestible. En los bosques, las ardillas voladoras se deslizaban desde las ramas altas a las más bajas, pareciéndose en su vuelo a los halcones y buitres, pero no tan silenciosas, pues nos chillaban enojadas. En la floresta o en la pradera siempre habían, revoloteando y aleteando alrededor de nosotros, brillantes papagayos, chupamirtos que parecían gemas, abejas de aguijones negros y una multitud de mariposas de extravagantes colores. ¡Ayo! Siempre había color por todas partes, y los mediodías eran los que tenían más colorido, ya que llameaban como cofres llenos de tesoros que eran abiertos otra vez. Llenos de cada piedra y cada metal, apreciado tanto por los dioses como por los hombres. En el cielo, que era una turquesa, el sol flameaba como un escudo redondo de oro batido. Su luz brillaba sobre las peñas, rocas y guijarros ordinarios, transformándolos en topacios o jacintos, o en ópalos, a los que nosotros llamábamos piedras luciérnagas, o en plata, o en amatistas, o en texcatl, la piedra espejo, o en perlas, las cuales no son en realidad piedras, sino los corazones de las ostras, o en ámbar, que tampoco es una piedra, sino espuma sólida. Todo el verdor que nos rodeaba se convertía en esmeraldas, glauconita y jade. Si estábamos en la floresta, en donde la luz del sol abigarraba el follaje en esmeralda,
Nosotros caminábamos inconscientemente con cuidado y delicadeza, para no hollar los preciosos discos, platos y fuentes dorados, sembrados bajo nuestros pies. En el crepúsculo, todos los colores empezaban a perder su brillo. Los colores calientes se enfriaban, aún los rojos y los amarillos se suavizaban hasta tornarse en un color azul, luego púrpura y finalmente gris. Al mismo tiempo, una neblina opaca empezaba a levantarse y salir de las grietas y cavidades de la tierra alrededor de nosotros, hasta que sus vahos se juntaban como formando una cobija por la que teníamos que caminar afanándonos en patear sus pelusas y penachos. Los murciélagos y los pájaros nocturnos empezaban a volar como dardos alrededor, atrapando insectos invisibles en su vuelo y arreglándoselas mágicamente para no chocar nunca con nosotros, o con ninguna de las ramas de los árboles, o chocar unos con otros. Muchas veces nos envolvió la oscuridad completa cuando todavía estábamos admirando la belleza del campo, aunque ya no pudiéramos verla. Muchas noches dormimos inhalando el fuerte perfume de esas flores cuyas corolas parecen lunas blancas, que solamente en la noche abren sus pétalos y lanzan al aire sus dulces suspiros.